Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre qué dice el manejo con enfoque ecosistémico acerca de cuál es la base ecológica, que es la que genera lo que ayer definimos como servicios ambientales, que son estos beneficios varios, múltiples, que obtenemos de los diferentes ecosistemas. Antes de que este término de servicios ambientales adquiriera la gran popularidad que tiene hoy, este interés comenzó hace unos 10 años, cuando un grupo de investigadores reunió información sobre los beneficios ambientales y publicó varios libros y artículos utilizando el término servicios ambientales, pero como veíamos ayer, otros tipos de investigadores de otras ramas de la ciencia, incluidos los economistas, ya venían hablando de los beneficios del medio ambiente hacía varias décadas. Entonces, este interés que resurgió a finales de los años 90 se basó en buena parte en el trabajo que habían hecho los investigadores que habían visto esto desde otro punto de vista, y no necesariamente enfocado a una audiencia general. Vimos ayer que el enfoque económico es un poco técnico, y una de las barreras que trataron de enfrentar estos investigadores que retomaron este tema fue cómo informar al público en general de que existe esta gran importancia de proteger ciertos parámetros, lo que llamamos atributos ayer del ecosistema, que son los que generan estas fuentes de valor, estos beneficios para el ser humano. Entonces, en un esquema sencillo, podríamos ver lo que dice el manejo con enfoque ecosistémico acerca de la importancia de lo que se denominan funciones del ecosistema en generar los servicios ambientales. Ayer hablábamos un poco de que este enfoque dice que no debemos solamente mirar aspectos de manejo directo del ecosistema en interés. Vimos la dificultad también de definir ecosistema, pero vimos también que hablar de ecosistema tiene ventajas porque incluye parámetros que son propios de la naturaleza, no necesariamente artificiales. Existe un grado de artificialidad, también vimos eso, pero las barreras que se trazan para definir un sistema de interés que llamamos ecosistema tienen bases ecológicas. Entonces, una vez trazada ese área a manejar, el enfoque con manejo ecosistémico dice que las personas encargadas del manejo no deben simplemente mirar lo que está ocurriendo en este sistema, porque existen unas interacciones con otros ecosistemas que tengo aquí en la parte inferior. Estos dos cuadros, este cuadro verde podría ser considerado un ecosistema adyacente que repercute de alguna manera sobre el sistema de interés. Y en los ecosistemas marinos, un ejemplo claro son los sistemas terrestres costeros, que afectan, que interactúan de alguna manera ecológicamente con los sistemas marinos, costeros o inclusive a más profundidad. Este sería un ejemplo, pero este enfoque también dice que existe el llamado sistema social, que es el conjunto de asociaciones de seres humanos. Aquí yo lo ilustré con algo que representa códigos, leyes, pero esto también son instituciones, todas estas asociaciones humanas que influyen lógicamente sobre el ecosistema. Aquí también tenemos la producción de bienes y servicios a partir de los recursos que suministra el ecosistema. Y algo muy importante también que dice el manejo con enfoque ecosistémico es que el ser humano debe ser considerado como parte del ecosistema.
Los proponentes de este enfoque dicen que esto no se hacía de manera explícita anteriormente, sino que se miraba el sistema excluyendo al ser humano, pero no como receptor de los servicios que provee el ecosistema. También existen múltiples interacciones adicionales. Tenemos sistemas sociales que pueden no estar ligados geográficamente, de manera muy cercana geográficamente al ecosistema de interés. Pensemos en el ejemplo de ayer de las Filipinas, en el cual hay una muy clara asociación geográfica entre el ecosistema coralino y las comunidades pesqueras que dependen de él y están situadas inmediatamente en la zona de influencia sobre el ecosistema, pero pueden haber sistemas sociales y sistemas ecológicos que estén a distancia, gran distancia. Los sistemas boscosos, por ejemplo, de montaña, que si son talados pueden ser fuente de sedimentos que impacten ecosistemas costeros y marinos a grandes distancias. Esto se ha visto en muchos lugares alrededor del mundo. Ustedes seguramente conocen ejemplos en Perú. Sería muy bueno si alguien pudiera también hablar de algunos de estos ejemplos más adelante. Entonces, esto que yo estoy ilustrando acá como una maquinaria, de alguna manera, estas ruedas son lo que se denominan las funciones del ecosistema. Son los engranajes ecológicos, las asociaciones entre los diferentes componentes del ecosistema, que son los que son responsables de generar los servicios. Vamos a ver unos ejemplos, pero esto es lo que se ha denominado funciones del ecosistema. Ustedes lo van a ver en la literatura también cuando miren artículos sobre servicios de los ecosistemas, que a veces inclusive se usa de manera sinónima. Las personas que venían hablando de servicios del ecosistema antes de los años 90 utilizaban con frecuencia el término funciones del ecosistema, pero cuando la evaluación de los ecosistemas del milenio fue publicada en el 2005, el lenguaje comenzó a cambiar y se ha venido reemplazando este término de funciones de los ecosistemas por servicios de los ecosistemas. Y vimos ayer que no son necesariamente sinónimos, ¿cierto? Unos son procesos ecológicos, pero de ahí tenemos que pasar varios pasos hasta que eso se convierta en beneficio para el ser humano. Entonces, por eso es que los proponentes del término de servicios ecológicos hacen énfasis en que no hay una traducción directa entre las funciones, entre estas funciones ecológicas, puramente ecológicas, y el bienestar humano. Vamos a ver con más detalles qué tiene que pasar. Ayer vimos un poco un marco metodológico que indicaba cómo había diferentes, los denominados drivers en inglés, que son los que hacen que haya impacto directo o no sobre estas funciones, y en manera final afecten en manera positiva o negativa el bienestar humano. Entonces, ¿cuáles son estas funciones ecológicas? Que son el primer paso para generar bienestar humano a partir del ecosistema. Y les voy a dar aquí un ejemplo de nuevo sobre arrecifes coralinos, en buena parte porque es un ecosistema que yo he estudiado. Otra razón es que es un ecosistema que ha sido estudiado intensamente. Entonces, de lo poco que conocemos del mar, los arrecifes coralinos han recibido bastante atención, en buena parte por la diversidad de servicios que presta a diferentes comunidades. Y como ustedes saben, el ecosistema está compuesto de un componente vivo, un componente biótico, que tengo dibujado en la parte izquierda del cuadro, y un componente abiótico. Cada uno de estos componentes tiene lo que denominábamos ayer atributos, características.
subcomponentes de cada uno de estos grandes componentes. Entonces, en el ejemplo de los arrecifes coralinos tenemos que el componente biótico fundamental son los pólipos de coral, que son los que generan esta estructura coralina, que es la que crea esta estructura tridimensional de carbonato, y que finalmente es la que provee, debido a su estructura y diversidad estructural, hábitat para una gran diversidad de otras especies, vertebrados e invertebrados. Entonces tenemos que, debido en parte a esta función de los pólipos y la forma en que interactúa con el medio, que ya vamos a verlo un poco más en detalle, finalmente llegamos a nuestro arrecife coralino con gran diversidad de servicios ambientales. ¿Con qué interactúan en el componente biótico los pólipos? Pues dependen en parte de su alimentación del plancton. Es importante la presencia de plancton para alimentar a estos animales. También dependen de unas bacterias simbióticas que viven en sus propios tejidos. Otra parte del alimento lo obtienen de allí. Entonces cualquier cambio ambiental que afecte la presencia ya sea de plancton o de estas algas, o de los nutrientes, que ya vamos a hablar de ellos, que afecten al plancton o a las algas, afectarán a los pólipos, y en últimas podemos pensar que también se afectarán de alguna manera a los servicios que presta el ecosistema. Tenemos aquí al ser humano, como veíamos, que propone el enfoque ecosistémico como parte del ecosistema, recibiendo beneficios, aportando en algunas instancias acciones que son negativas para el funcionamiento del sistema, en otras positivas. Vimos ayer que no todos los impactos del hombre sobre los ecosistemas son negativos, afortunadamente. Los ejemplos no son muchos, pero existen. Y tenemos también el componente abiótico, que es la misma estructura generada por los pólipos de coral, y tenemos unos componentes físico-químicos como la temperatura del agua, la luz, que es importante para sostener las algas simbióticas que, como decíamos, generan parte del alimento del cual dependen los pólipos coralinos. Los pólipos coralinos y otros organismos que viven en estos arrecifes toleran solamente ciertos rangos de otros parámetros como la salinidad, el pH, los nutrientes, y es importante inclusive la presencia de corrientes que alimenten de larvas de diferentes organismos a este arrecife para que mantenga estas funciones. Entonces todas estas interacciones, y hay muchísimas más, lógicamente esto es una gran simplificación, son los que se denominan en la literatura las funciones. ¿Sí? Las funciones son estas interacciones, estas ruedas que veíamos anteriormente. Cuando de alguna manera estas funciones cambian, porque algunas de las interacciones que veíamos anteriormente varían, el ecosistema cambia, y la posibilidad del ecosistema de generar servicios también cambia, para bien o para mal. Recordemos que este enfoque dice que el ser humano es el receptor de estos servicios. Ahí es donde se enfoca este tipo de manejo, es en mirar cómo se pueden maximizar estos beneficios netos que recibe el ser humano. Y digo netos, esto es importante porque hablamos de los trade-offs. Cuando un servicio aumenta, es posible que otro servicio disminuya, pero el beneficio neto para la sociedad es el que busca maximizar el enfoque ecosistémico. Entonces, ¿en qué punto deja de prestar una canasta de servicios un ecosistema y pasa a prestar otro grupo de servicios al ecosistema, el cual difiere considerablemente de esta canasta